Un buen día para todos mis hermanos. Veo que nos están saludando desde nuestras iglesias y desde fuera del país. Al hermano Joaquín Milaqueo, Dios me le bendiga, se está conectando desde Chile. Gracias por estarnos acompañando en esta transmisión. Esperamos que este mensaje que estamos compartiendo sea de gran bendición, de fortaleza para nuestra fe, nuestra esperanza y que también podamos compartir, si ha sido bendición para nosotros compartir este mensaje con otras personas que también necesitan escuchar este mensaje de esperanza. El capítulo 6 del deseado de todas las gentes, su estrella hemos visto. Este capítulo está basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, Evangelio de Mateo 2. Y es una historia muy interesante, es una historia fascinante la que encontramos allí en el Evangelio de Mateo. Como es todo el capítulo, pues ya saben cuál es nuestra dinámica, no vamos a tomar todo el texto, igual vamos a meditar en algunas líneas, pero quiero utilizar como base el versículo 1 y 2 de Mateo. Mateo 1 y 2, capítulo 2, verso 1 y 2. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Y ahí sigue la historia interesante de la visita de estos sabios del oriente. Hacen una pregunta, que es justamente el título del capítulo que hoy vamos a meditar. Dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Su estrella hemos visto. La pregunta de ellos es, ¿dónde está el rey de los judíos? Ellos venían buscando al rey, a un rey, el rey de los judíos, pero tristemente se encuentran o se enfrentan a un chasco, porque esperaban que en Israel, que en Jerusalén, que es la capital de los judíos, encontrarían una celebración, un recibimiento especial para ese Mesías tan anhelado, pero no encontraron ese panorama, fue completamente contrario. Bueno, el capítulo nos dice que los magos del Oriente eran filósofos, eran estudiosos, pertenecían a una clase numerosa e influyente de su nación, eran de noble alcurnia y poseían gran parte de las riquezas. Eran personas ricas, eran personas estudiadas, personas intelectuales, personas que investigaban para crecer en el conocimiento. Y dice allí que muchos eran explotadores, simplemente se aprovechaban de la ingenuidad de la gente, pero otros, dice, eran rectos que estudiaban las manifestaciones de la providencia en la naturaleza y eran honrados por su integridad y sabiduría. Hombres que eran respetados por su conocimiento, por su sabiduría, y de este carácter eran los magos que vinieron a Jesús. Esos hombres que hoy en día les han colocado nombres, la Biblia no nos dice cómo se llamaban, de hecho no nos dice si eran realmente tres. Se ha asumido o se ha inferido que son tres porque presentaron tres regalos, tres presentes a Jesús, pero realmente la Biblia no nos dice ni cómo se llamaban, ni cuántos eran, ni su raza. Algunos nos muestran que uno era moreno, que el otro era rubio. Eso ha sido parte de la tradición, pero no nos dice eso la Biblia. De hecho, si eran personas influyentes, si eran personas de noble alcurnia y con riquezas, seguramente venían con todo un cortejo, mucha gente acompañándoles, con sus animales, con sus provisiones, porque el viaje que hicieron desde el oriente era un viaje muy largo y venían caminando. Se cree que eran varios meses que tuvieron que caminar para poder llegar allí a encontrarse con Jesús. Voy a resaltar la primera línea o dato interesante que nos da este capítulo. Se encuentra ya en la primera página del capítulo. Dice, la luz de Dios está siempre resplandeciendo aún en medio de las tinieblas del paganismo. Y aquí debemos detenernos un poco. La luz de Dios siempre está resplandeciendo aún en medio de las tinieblas del paganismo. Nosotros andamos tal vez muy preocupados y afanados porque el Evangelio se predica en todo el mundo. Y es cierto, la Biblia nos lo dice, será predicado el Evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, Mateo 24:14.
Sin embargo, no solo el espíritu de profecía, la Biblia nos muestra a través de la historia también que Dios interviene aún en el mundo oscuro del paganismo. Que siempre hemos pensado que se requiere un siervo que tiene que ir a ese lugar y con el Evangelio y la Biblia para poder dar a conocer un mensaje. Pero encontramos en esta historia que no necesariamente es así. Dios está brillando constantemente, llegando a esos lugares oscuros de la tierra donde tal vez no ha llegado el mensaje. Dios tiene medios por los cuales brillar con su luz en estos lugares. Así que muchas veces nos alarmamos y bueno, ¿cuándo se va a terminar de predicar este evangelio allá? Dios tiene mil formas. Necesita de nosotros que se cumpla un propósito y es que nosotros reflejemos el carácter de Jesús, nos preparemos para su encuentro. Y lo demás vendrá por añadidura, eso Jesús lo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, y todo lo demás vendrá por añadidura, incluso la predicación del evangelio. Pero muchas veces nos hemos desbocado, salido tratando de con nuestras propias fuerzas y nuestras uñas, por así decirlo, tratando de traer personas, así como tal vez lo hacían los fariseos. Jesús dijo, fariseos hipócritas que recorren cielo y tierra buscando un prosélito. Bueno, no necesariamente necesitamos luchar con nuestra propia fuerza. Dios tiene medios. Y en ese momento nos está mostrando que eso fue lo que ocurrió. Estos sabios, buscando un conocimiento más claro, se dirigieron a las escrituras. Ellos eran estudiosos de las estrellas, no astrólogos, eran astrónomos, estudiaban el derrotero de las estrellas, las constelaciones y notaron que había cambios en los cuerpos celestes y ellos se fueron a buscar, bueno, y esta estrella no habíamos visto de dónde salió, y buscando un conocimiento más claro se dirigieron a las escrituras hebreas. Ellos sabían, en base a lo que habían escuchado, de todo el poder que se había manifestado por Jehová, por su pueblo, y ellos dijeron, bueno, en las escrituras hebreas debe haber sabiduría. Y con gozo supieron los magos, dice más adelante el libro, que la venida del Mesías, su venida se acercaba y que todo el mundo iba a quedar lleno del conocimiento de la gloria de Jehová. Ellos investigaron en las escrituras y se dieron cuenta, wow, y aquí está, hay un conocimiento extraordinario, aquí nos dice que van a ser un rey. Se toparon por allí con las profecías del Antiguo Testamento, se encontraron con la profecía de Balaam, donde nos hablaba, dice, la profecía de Balaam declaraba, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Ellos conectaron ese mensaje del profeta diciendo, si va a salir una estrella y va a levantarse un cetro, el cetro es el que tienen los reyes. ¿Qué está queriéndonos decir esto? Van a ser el rey de los judíos, que ellos proclaman el Mesías, el libertador. Esa estrella era dice allí, cuando notaron esa estrella, dice, esa estrella era un distante grupo de resplandecientes ángeles. No era simplemente un cuerpo celeste, eran ángeles aglomerados que se habían aparecido de manera distante en el espacio y se estaban desplazando en su movimiento, guiando en esta ocasión a los sabios. En sueños, dice más adelante el libro, en sueños recibieron la indicación de ir en busca del príncipe recién nacido. Interesante, volvemos al mismo punto que hace un momento tocaba. Dios tiene los medios para conducir a sus hijos. Y en este caso recibieron sueños y recibieron la indicación en busca del príncipe recién nacido. Bueno, aquí tenemos que ser claros con esto porque hoy en día hay muchas personas que se levantan diciendo, no, es que yo recibí un sueño, a mí me habla Dios, yo recibí una visión. Y entonces cada quien, Dios le habla y recibe sueños y entonces le muestra cosas. Debemos ser cuidadosos con este tema. Tenemos que tener claro, y voy a hacer un pequeño paréntesis con respecto a eso, porque esto podría abrirnos la puerta para que cualquier persona dijera, ¿sí se da cuenta? El pastor está diciendo, yo recibí en un sueño y a mí también Dios me reveló. Él me mostró que, por ejemplo, ya no tenemos que guardar el sábado. No, ahí es donde ocurre el quiebre con respecto a las revelaciones de Dios. Dios nunca se va a manifestar a nosotros, a sus hijos o a cualquier persona a través de un sueño, a través de una visión, a través de la impresión del corazón, en contra de lo que su palabra dice y sobre todo en contra de sus mandamientos. Y quiero aclarar este punto, porque no cualquier persona que recibe un sueño y recibe una revelación de Dios, eso fue que ya Dios me habló. No, tienes que tener cuidado. Si está conforme a la ley y al testimonio,
está bien, seguramente viene de parte de Dios. Pero si tú recibes un sueño, una visión, una revelación de Dios y te das cuenta que está en contra de lo que la palabra de Dios dice, ten cuidado, seguramente no viene de parte de Dios. Y bueno, voy a cerrar ese paréntesis. Ellos recibieron en sueño la revelación, recibieron la indicación de ir en busca del príncipe nacido. Impresionante. Hombres que no eran judíos, que no pertenecían a la nación de Israel, simplemente por un corazón sincero, por el deseo de buscar la verdad, Dios les reveló a través de un sueño y les indicó que fueran a buscar al príncipe. Era un viaje larguísimo, sin embargo ellos aceptaron ese llamado. Qué gozo había en su corazón, qué privilegio el sentirse, Dios nos está llamando para que busquemos al príncipe, vamos a buscarlo. Así como por la fe Abraham salió al llamamiento de Dios, así como por la fe Israel siguió la columna de nube hasta la tierra prometida, estos gentiles salieron para hallar al Salvador prometido. Gentiles. ¿Quién es un gentil? ¿O quién era considerado gentil según la palabra de Dios? Un gentil o los gentiles eran los extranjeros. La palabra extranjero viene de la palabra extraño, alguien a quien yo no conozco. Esto para el pueblo de Dios o para los judíos o los hebreos, los gentiles eran toda aquella nación que no conocían ellos por ser extranjera y que no conocían a Dios. Así se consideraban ellos. Ellos son extranjeros, son gentiles, son no conocedores de la palabra de Jehová. Qué paradójico que aquí los extranjeros, los gentiles, salieron para hallar al Salvador prometido. Y en esta historia encontramos una ironía, que los que supuestamente no conocían de Dios salieron al encuentro con Dios, y los que aparentemente conocían a Dios, irónicamente rechazaron y no salieron al encuentro con su Salvador. Es lo irónico y lo triste de esta historia, que tiene que sacar lecciones para nosotros, porque recordemos, nosotros nos hemos considerado, y tal vez estoy hablando a muchos de nuestros hermanos adventistas o que nos creemos acreedores del conocimiento de la palabra de Dios y estamos esperando a un Mesías. Y puede ser, o Dios no quiera que ocurra, que nosotros, aún siendo conocedores de esas profecías, nos cerremos a no ver que el Señor nos está llamando de manera especial en esta época. Y puede hacer que estos gentiles que nosotros consideramos extranjeros, extraños, que no tienen parte con el pueblo de Dios, realmente con corazón sincero sí estén esperando y anhelando la venida de su Salvador. Les fue necesario viajar de noche, dice el libro. Era necesario viajar de noche a fin de poder ver la estrella. Obviamente, lo que los estaba guiando era la estrella y necesitaban dormir de día y caminar de noche. Velando, las vigilias de la noche. Todo eso tiene tal vez un sentido para nosotros. Mientras tenían la estrella por delante como señal externa, tenían también la evidencia interna del Espíritu Santo que estaba impresionando sus corazones y les inspiraba esperanza. Y tengo esto subrayado en mi libro y yo quiero que nos detengamos aquí, apreciado hermano y amigo que me escucha. Mientras vemos las señales externas de lo que está pasando en el mundo, porque ellos veían una señal externa, la señal externa era la estrella, los ángeles que se movían y les iban conduciendo en su caminar hacia Jerusalén. También tenían la evidencia interna del Espíritu Santo que estaba impresionando sus corazones y les impartía esperanza. ¿Qué debiéramos sentir nosotros en estos momentos donde tal vez vemos tan cercana la venida de Jesús? Debemos experimentar la impresión del Espíritu que nos inspira esperanza. En vez de tal vez sentir angustia, preocupación por las cosas que están ocurriendo, pidámosle a Dios: Señor, si me estoy sintiendo angustiado por las cosas que ocurren, algo está pasando contigo. Anoche conversábamos con mi esposa y planteábamos este tema. Si nosotros decimos conocer a Jesús y nos sentimos angustiados, entonces ¿qué está pasando con el mundo que no tiene una esperanza en Jesucristo? Y yo le contestaba: mira, si nosotros que decimos conocer a Jesús estamos angustiados, puede ser que realmente no conocemos a Jesús. Porque si lo conociéramos, si supiéramos, si entendiéramos quién es Él, el que nos ama, el que prometió estar con nosotros, aunque la barca se esté sacudiendo por una terrible tormenta,
así como Jesús podía estar dormido descansando en las manos de su Padre. ¿Por qué Jesús podía descansar en medio de la tormenta terrible que estaba sacudiendo esa barca ese día, mientras los apóstoles estaban desesperados, botando todo y siendo pescadores experimentados, sentían el riesgo de la muerte? Y Jesús descansaba plácidamente. ¿Por qué? Porque Jesús conocía a su Padre. Jesús sabía que en las manos de su Padre estaba seguro. Y hermanos, si nosotros experimentamos el conocimiento de Jesús, si sabemos quién es el que nos guía, si aceptamos con fe esas impresiones del Espíritu Santo que hablan nuestros corazones, en vez de impartirnos angustia y desesperación, lo que debe inspirarnos es esperanza. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído y que mi Padre que me ama me sostendrá hasta el final. Y por eso Jesús se levantó de esa barca, los discípulos desesperados, sálvanos que perecemos. Él se levanta, ¿qué pasa? Porque están angustiados. Y la tormenta, maestro. Y él simplemente calla, enmudece y el mar quedó como un cristal. Es la experiencia que nosotros debemos sentir. Y era la experiencia que los sabios experimentaban. Aunque no eran parte del pueblo de Dios, ardía en sus corazones una esperanza porque sabían que había nacido su libertador. Y apreciados, nosotros estamos esperando no el nacimiento, pero sí el regreso de nuestro libertador. Y debiéramos tener nuestro corazón rebosando de gozo, de esperanza, aún en medio de las cosas que se puedan suscitar. Un viaje largo, sí. En medio de un desierto, sí. Enfrentando riesgos, sí, eso fue lo que afrontaron los sabios. Podían haberse enfrentado a peligros en el camino, bandas que los hubieran asaltado, eran personas de dinero, podían haberles quitado sus posesiones, pero ellos descansaban en la esperanza de saber de que al que iban a encontrar era al Mesías, a su libertador. Sigo avanzando, dice, la estrella que los había guiado durante todo el camino se detuvo sobre el templo y después de un momento desapareció de su vista. Ellos llegaron a las colinas del Monte de los Olivos y desde allá contemplaron toda la ciudad y notaron que la estrella se detuvo sobre el templo que se encontraba en Jerusalén. Y de repente ellos, llegamos, es el momento especial, y ellos iban a descender la montaña y esperaban encontrar todo un cortejo, una comitiva, una celebración, los soldados del ejército haciéndole calle de honor al rey que había nacido y pensaban de pronto encontrarlo en el palacio real. Así que donde se van dirigiéndose hacia el palacio del rey, pero para su gran asombro, dice el libro, no encontraron allí nadie que pareciera saber nada del recién nacido rey. ¡Qué extraño! ¿Cómo puede ser? Si la profecía de los hebreos dice que el Mesías nacería, vimos la estrella, estaba sobre Jerusalén, ¿cómo es posible que aquí nadie sepa nada? Sus preguntas no provocaban expresiones de gozo, sino más bien de sorpresa, temor y hasta desprecio. Qué cuadro tan triste encontraron. Ellos llegaron claro, venían con todo su cortejo, sus siervos, sus animales, y entran a Jerusalén y toda la gente, ¿quiénes estos extraños extranjeros? ¿De dónde vienen? ¿Qué están buscando? Y ellos empiezan a preguntar por todas partes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey? Su estrella hemos visto. Y la gente, en vez de experimentar gozo, nació, ya llegó. No, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Nosotros no sabemos de qué estás hablando. En vez de encontrar expresiones de gozo, más bien fue de sorpresa, de temor. ¿Qué? ¿Que nació el rey? ¿Cómo así? Y algunos ya empezaron es que ya viene Jesús, y ahora sí empezaron a sentir miedo, ahora sí se empezaron a sentir, no me siento listo, ¿qué va a pasar? Porque ellos recordaban en sus mentes todas las profecías que relacionaban con la venida del Mesías, de juicio, de castigo, de que todo lo que vendría. Ellos ahora pensaron, si llegó, pues llegó el momento del fin, y hasta desprecio. Ustedes, paganos, gentiles, van a venir a hablarnos a nosotros de las profecías concernientes a la venida de nuestro Salvador, nuestro Mesías. Bah, no te vamos a escuchar. Desprecio. Y hay una lección para nosotros aquí. Por la misma razón, nosotros podemos sentir tal orgullo espiritual, sentirnos tan suficientes porque tenemos un conocimiento de la verdad, que podamos ser ciegos al llamado de Dios, que incluso nos hace a través de su providencia, a través de las circunstancias, a través de otras personas,
Los que vinieron a hacer un llamado aquí eran gentiles, gente que no conocía de la palabra, que no tenía los escritos de Moisés, que no habían peregrinado por el desierto, dejando una herencia de padres a hijos de toda la experiencia de liberación de Jehová. No, ellos no. Sin embargo, ellos tenían un mensaje que dar. Jesús ha nacido, ha venido el Rey. Y sin embargo, los que eran depositarios de ese mensaje profético lo rechazaron. Hermanos, llamado, alerta para nosotros. Nosotros nos hemos sentido depositarios del mensaje final, el mensaje de los tres ángeles. Nosotros nos hemos sentido depositarios del mensaje de los mandamientos de Dios, del testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. No sea que nosotros, aún teniendo ese conocimiento y sintamos el llamado de Dios a través de tantas circunstancias, nos cerremos al llamado de Dios al pronto regreso de Jesús. Los sacerdotes repetían tradiciones, hacían alarde de su religión y de su piedad personal, mientras denunciaban a los griegos y a los romanos como paganos y más pecadores que los demás. Nosotros somos los adventistas del séptimo día. Nosotros somos guardadores de la ley de Dios. Nosotros tenemos el mensaje de la reforma pro salud. Nosotros tenemos el mensaje de los tres ángeles. Los demás son paganos y están perdidos. Quiero que no me malinterpreten. No hablo de la iglesia como organización. Estoy hablando de tal vez de muchos de nosotros que experimentamos en nuestro corazón un orgullo, una falsa, dice allí, denunciaban a los demás como paganos y pecadores, más pecadores que los demás, y hacían alarde de su religión y de su piedad personal. Que no caigamos en semejante trampa del diablo, de creernos que porque somos depositarios de un mensaje maravilloso, el mensaje de los tres ángeles, un mensaje extraordinario para reforma, para cuidado de las personas, el mensaje de la reforma pro salud, son mensajes lindos que nosotros compartimos, donde le damos a la gente esperanza, donde le decimos Dios tiene el poder para cambiar tu vida, donde les estamos enseñando el cuidado de su cuerpo. Es un mensaje glorioso, pero mira, no caigas en la trampa de pensar que porque tenemos ese mensaje distintivo y que nos hace peculiares, hagamos alarde de esa religión y pensemos que los demás son más pecadores y paganos, porque ese fue el error que ellos cometieron. Y tengo aquí esto subrayado, miren lo que dice aquí: los magos no eran idólatras y a la vista de Dios ocupaban una posición mucho más elevada que aquellos que profesaban adorarle, y sin embargo los judíos los consideraban paganos. Puede ser, mi apreciado, que haya personas allí afuera que aunque no hagan parte de tu fe y no compartan tu misma compendio doctrinal o esperanza, hay gente allí que no es idólatra, que aman a Dios, que tienen una esperanza viva en el Señor, y dice aquí que incluso puedan ocupar una posición mucho más elevada de aquellos que profesan adorarle. Y sin embargo nosotros podamos considerarlos a ellos paganos y perdidos. Eso ocurrió en esos días, que no ocurra con nosotros hoy. Que Dios nos ayude a no medirnos con los demás. Nuestro modelo es Jesucristo, velo a Él, compárate a Él, acércate a Él, que Él te muestre la necesidad que tenemos, que Él forme en nosotros su carácter, pero no que nos midamos con los demás, porque no sabemos. También en algún momento Dios le dijo a Elías, cuando él cayó allá llorando, ay, mira, solo yo he quedado, Jezabel mató a todos los profetas y solo estoy yo, y se quejaba contra Dios, y Dios le dice, mire, yo he conservado 7,000 rodillas que no han doblado 7,000 personas que no han doblado sus rodillas a Baal. Y en este mundo hay personas sinceras, con corazón contrito, que van humildemente a Dios, y que Dios los considera también como personas que dice en mucha más elevada posición que aún los que profesan la verdad. Una lección que nos está dando el libro para este tiempo también. Dice allí más adelante, la noticia de la llegada de este rey con todo lo que él venía a decir cundió rápidamente por toda Jerusalén. Y tú puedes leer allí en Mateo 2, que llegó y empezó a llegar a voz, empezó a transmitirse el mensaje. Mire, ellos llegaron, están diciendo que el Mesías ya nació, ¿dónde está? Y todo el mundo empezó a inquietarse, se alborotó toda Jerusalén y obviamente llegó a oídos del palacio, penetró hasta el palacio del rey Herodes. Y cuando ya llega a oídos del rey Herodes, pues el rey Herodes no se indignó, él era una persona perversa, era una persona arrogante, narcisista, y ahora él empieza a escuchar que llegó un rival
y él trata de manejar la diplomacia porque él se entrevista con los sabios que vienen del oriente para preguntarles, bueno, ¿y hace cuánto fue que salió esa estrella? No, sí, y pregunta a los sabios, a los sacerdotes de su pueblo, del pueblo, no de su pueblo, sino del pueblo de Israel, y dice allí, reuniendo a los principales sacerdotes y escribas, los interrogó acerca de lo que enseñaban sus libros sagrados con respecto al lugar que había de nacer el Mesías. Entonces, notemos la escena. Vienen unos sabios que no son del pueblo de Dios, que son gentiles paganos, llegan y alborotan todo Jerusalén con el mensaje de Cristo viene, Cristo viene, Cristo ha nacido el Rey, con un mensaje de la venida del Mesías. Y los que debieran haber esperado, debieran haber anunciado ese mensaje, están dormidos y esperando que no. ¿De qué nos estás hablando? Que nació el Mesías, que ya vino el Mesías. Y ahora llega eso a noticias del rey, que también es un rey pagano, y él empieza a indagar, ¿cómo así? Que viene el Mesías, que ya vino el Mesías. Busca a los sacerdotes, a los que debieran tener el conocimiento, y estos en vez de estar prestos a decirles, sí, claro, mira, la Biblia dice que vendría, que nacería esto, dice que esta investigación del que usurpara el trono, hecha a petición de unos extranjeros, hirió el orgullo de los maestros judíos. En vez de haberse sentido felices de que estaban indagando acerca de la palabra, al contrario, dijeron, ¿tú qué vienes a averiguarnos de eso? ¿Qué vienen estos gentiles a decirnos que saben más de nosotros de Biblia, que nosotros somos los portadores de la Biblia? ¿Cómo es posible que esta gente venga a alborotar todo? Y se manifestaron indiferentes ante Herodes, no quisieron aceptar ese llamado. Ahora complicó las cosas porque Herodes pensó que ellos estaban tratando de ocultarle algo. Y ahora sí, usted sabe el ser humano cómo maquina fácilmente cosas. Nos armamos películas en nuestra mente aún de las cosas que no ocurren. Vemos algo y nosotros lo construimos todo mucho más grande. Y eso pasó con Herodes. Él se imaginó la película, esto es una conspiración, estos judíos están planeando hacer una revuelta, están ocultando realmente el nacimiento de su rey y lo que quieren es derrocarme y acabar con el imperio romano. Y ahora él, enfurecido, los obliga, tienen que decirme qué dicen las profecías. Y aquí es donde hay un asunto importante. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y le citan una profecía. Tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Le estaban citando las escrituras, le estaban citando una profecía que se encontraba, bueno, ahí en el versículo está en Mateo 2:6, una profecía que se encontraba ya en el Antiguo Testamento, y con eso nos está diciendo que ellos conocían las profecías, sabían el lugar donde había de nacer, tenían un conocimiento previo de los acontecimientos que estaban por ocurrir. Pero ustedes creen que a pesar de que conocían y sabían, ¿significó algo para ellos lo que estaba pasando? No, se cerraron, no les importó. Dice, los sacerdotes y ancianos de Jerusalén no eran tan ignorantes acerca del nacimiento de Cristo como aparentaban. El informe de la vista de los ángeles a los pastores había sido llevado a Jerusalén. Es decir, ya habían pasado varias cosas. Ya habían llegado unos pastores también diciéndole a la gente, no, nos aparecieron unos ángeles, cantaron en el cielo, nos dijeron que vimos al bebé en un pesebre, y todo esto también se había cundido voz a voz. Y seguramente había llegado también a voz, dice aquí, había llegado a voz de los sacerdotes. Pero a ellos les interesó eso. Nosotros no hacemos caso a esos mensajitos por ahí que dan esos pastores. Nosotros tenemos el conocimiento de la verdad. No se pongan a alborotar al pueblo. Ahora vienen, no atendieron al llamado de unos pastores porque, bueno, es que son unos pastores, son gente por allá que cuida ovejas, que se la pasa en las laderas, que son ignorantes, que no tienen conocimiento. Pero ahora vinieron fue unos sabios, intelectuales, con todo un cortejo, manifestando su poder, su riqueza, y tampoco por eso se dejaron mover. Por lo que es que, sí, ellos tienen conocimiento, inteligencia, son intelectuales, pero es que eso es un conocimiento mundano, esos son paganos, no tienen nada que decirnos a nosotros, y se cerraron. Triste. Dios no permita que eso sea lo que nos ocurra, porque vienen llamados de parte de Dios por personas sencillas, humildes, que llaman a nuestro corazón, y podemos decir, no, este no sabe mucho, este no sabe nada, no, ese no sabe ni estudiar la Biblia, así que no tiene nada que enseñarme. Pero de pronto venga gente intelectual que ha estudiado, que tiene conocimiento, y podamos decir, no, pero es que estos son paganos, esos vienen con enseñanzas erróneas.
Y no estoy diciendo que nosotros nos abramos a escuchar todo lo que la gente dice, pero Dios llama a nuestro corazón, nos muestra por muchos medios que nos está buscando para salvarnos. Y nosotros tal vez cerremos nuestros oídos porque somos prejuiciados, porque es que a mí me enseñaron así y nadie tiene por qué venir aquí a cambiar lo que yo he aprendido. Esta gente viene a enseñar cosas cerradas, no, no me interesa. Pero si Dios te está llamando, te está buscando por muchas formas, atiende la voz de Dios. Es el llamado de Dios por su amor, por su misericordia para buscarnos. Tengo aquí también subrayado, dice, entonces el orgullo y la envidia cerraron la puerta a la luz. ¿Qué cosas pueden cerrar la puerta a la luz y al llamado del conocimiento de Dios? Orgullo. ¿Quién viene a mí a enseñarme? Y tal vez estoy hablando aquí a alguna persona que no ha querido aceptar el mensaje de salvación, pero su esposa o su esposo lo ha buscado, ha intentado, le ora por usted, pero uno se cierra y dicen, ¿cómo puede ser que esta tenga razón? Y prefiere por orgullo, a pesar de todo lo que está ocurriendo, cerrarse al llamado de Dios. Tenga cuidado, porque lo que puede cerrar el mensaje el de salvación, la oportunidad, la puerta abierta a la salvación es ese orgullo que nos impide aceptar que tal vez esas personas tengan razón, pero por no reconocer que ellos tienen razón, yo pueda perderme. Porque tal vez haya personas allí que escuchan también, estos adventistas vienen y hablan con ese mensaje, que hay que guardar los mandamientos, que hay que vivir una vida así, y tal vez el Espíritu Santo te hace sentir, pero tal vez tengan razón, pero por tu orgullo y no querer, no, pero ¿cómo les voy a reconocer que ellos tienen razón? Eso no es cierto. Y prefieren, a mí me enseñaron que es así, es que mi pastor me dice que es así, mi sacerdote me dice que es así, entonces yo, no, ten cuidado, porque el orgullo puede cerrar la puerta de tu corazón a un mensaje importante de salvación. Y esto es el mensaje que nos da este segundo capítulo. Que tal vez personas que nosotros despreciamos, que tal vez nos parecen que no tienen nada que enseñarnos, sean los instrumentos que Dios utilice para decirte, hey, ven, te estoy buscando para que seas salvo. El orgullo y la envidia cerraron las puertas de la luz. La envidia. ¿Cómo es posible que ellos ahora sepan más que yo? ¿Cómo es posible que ellos digan que no, es que hay que cuidar el cuerpo como templo del Espíritu Santo y los ves saludables, los ves que están reflejando en su rostro la paz que trae la presencia del Espíritu y por envidia decidas, no, 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 yo no voy a aceptar ese mensaje? Eso le cerró la puerta de salvación a estas personas. Dice aquí que, ¿qué ocurre cuando yo dejo que mi corazón se llene de orgullo y envidia y que impida la entrada de un mensaje de esperanza como este? Más adelante dice, indujeron al pueblo a considerar el interés en Jesús como una excitación fanática. Entonces, cuando yo quiero cerrarme, cuando no quiero escuchar ese mensaje de esperanza, de salvación, de cambio que Dios trae, entonces ahora empiezo a oponerme a este mensaje y a levantarme como, dice, a hacer considerar el interés de Jesús como una excitación fanática. Es que esos son fanáticos. Es que esos están alterando a la gente. No, 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 eso no le ponga para burlas. Eso es que están alborotando al pueblo. Eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque el orgullo nos hace incluso ser opositores del mensaje de salvación. Eso estaba ocurriendo en los días justo cuando Jesús había nacido. Y déjame decirte, la historia sigue siendo la misma. El cuadro se repite con otro paquete, pero es la misma historia. Mucha gente hoy en día se levanta para decir, lo que está diciendo esta gente es fanatismo, eso no le paren bolas, eso no pasa nada, todo está bien, eso simplemente usted ame a Dios y eso no importa, Dios no le va a poner ningún problema a usted porque usted le toca trabajar el sábado, Dios sabe que usted tiene que alimentar a su familia, eso no le pare bolas. Otros dicen, ay no, es que yo no estoy honrando ni adorando, no estoy adorando las imágenes, simplemente las estoy honrando, simplemente estoy recordando a Dios y sus ángeles y sus santos, queriendo tapar y queriendo manifestar la verdad como si fuera fanatismo. Esa fue una de las trampas que utilizó el enemigo en ese tiempo para su propio pueblo y la puede utilizar para nosotros hoy. Voy a saltar allí en el capítulo, dice, cuando los sabios ya llegan a Jerusalén y se encuentran con toda esta circunstancia, Herodes les dice, bueno, si se encuentran con el Mesías, me avisan porque yo también quiero ir a adorarlo. Y ellos van en busca, salen del templo, salen de la ciudad y dice allí el libro que la estrella se volvió a manifestar, es decir, los ángeles volvieron a presentarse, vieron la estrella y los fue conduciendo hacia Belén. Cuando ellos llegan a Belén también esperaban que de pronto allí se encontraran con algo especial, pero no, se encontraron
al niño envuelto en unos pañales, bueno, ya no se encontraba en el pesebre porque ya habían pasado unos meses, ya se encontraba en una casa, pero la encontraron en una casa muy humilde, muy sencilla. Dice, y entrando en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Y aquí también me detengo un poquito. ¿Cuál fue la actitud que tuvieron estos sabios del Oriente? Eran reyes, eran gente de alcurnia, era gente con poder. Sin embargo, cuando llegaron y se encontraron con el bebé, se postraron a adorarle. Y apreciado, esa es una verdadera actitud. Qué paradoja, qué ironía que los que debieran haber manifestado un espíritu de adoración, de humildad, de reconocimiento de su Salvador, de su Mesías, no lo hicieron. Antes manifestaron desprecio, rechazo y no quisieron aceptar este mensaje. Pero estos que eran gentiles, que no tenían el conocimiento de las profecías, dice que se postraron a adorar a Jesús. Y hermanos, esa es nuestra verdadera actitud hoy. Los reyes, los poderosos, con sus vestiduras de seda, con todos sus sirvientes a su alrededor. Yo creo que hasta los sirvientes pensaban, ¿qué es lo que esta gente está pensando? Que vienen y se le postran a un bebé. Qué testimonio poderoso. Bajo el humilde disfraz de Jesús, y miren las palabras que utiliza el espíritu de profecía, Jesús estaba disfrazado. El rey del universo, el ser más poderoso, se había disfrazado, una frase que utiliza la señora White, en una persona, había encarnado en un bebé. Ellos reconocieron bajo ese disfraz la presencia de la divinidad. Le dieron sus corazones como a su Salvador y entonces sacaron sus presentes oro, incienso y mirra. Mira lo que está diciendo allí. La adoración, la verdadera adoración, es un espíritu de humildad, de entrega a Jesucristo. La adoración no es como hoy en día la gente piensa que es canto y éxtasis espiritual y eso es una verdadera adoración. No, aquí está hablando de que la adoración es postrarse, humillarse. Miren lo que está diciendo aquí, se postraron. Cuando la Biblia dice que se postran en adoración, ellos tenían una práctica y era que se colocaban sobre el piso y colocaban su frente sobre el piso. O sea, se arrodillaban delante de la persona a la cual era motivo de adoración y colocaban su frente sobre el piso, con la frente en el piso, dejando descubierto el cuello. Agachaban su cabeza, el cuello quedaba descubierto delante de la persona a la que estaban adorando. Esto tenía un significado especial, como queriendo decir, mira, mi vida pondré por ti. Colocaban su cuello descubierto queriendo decirle a la persona que adoraban, si tú quieres tomar la espada y cortar mi cabeza, estoy dispuesto a eso. Esa es la actitud de adoración. Es entregar su vida. Por eso aquí está diciendo, les dieron sus corazones como a su Salvador y entonces sacaron sus presentes, oro, incienso y mirra. Y hermanos, es lo que Dios está esperando de nosotros hoy. Un verdadero espíritu de adoración. Es entregarle nuestra vida a Jesús. Aquí está, Señor, mi vida. Pero mire que aquí está diciendo, entregar la vida a Jesús significa entregarle todo. Porque muchas veces, Señor, yo te entrego mi vida, pero cuando se trata de mis proyectos, mis planes, mis recursos, mi dinero, mis cosas, entonces muchas veces no estoy dispuesto a entregársela a Jesús. Profesamos a Jesús, sí, yo amo a Jesús, yo creo en Él, yo voy a la iglesia, pero cuando se trata de tomar decisiones por entregar tus cosas, tus recursos, para entregar tu tiempo a Jesús, no, es que no tengo tiempo. No, es que estoy tan ocupado que no, pero yo amo a Jesús, yo voy a la iglesia, yo estoy devolviendo mis diezmos y creemos que con eso encerramos todo. No, Dios necesita una entrega completa de nosotros. Que demos nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestra mente, nuestro cuerpo entero, que sea un templo para el Espíritu Santo. Es una entrega total. Le dieron sus corazones como a su Salvador. Qué tremendo. El que no conocía a Dios reconoció a Jesucristo como su Salvador. Y los conocedores de las profecías y tenían la palabra de Dios no vieron a Jesucristo como su Salvador. No es suficiente, mi apreciado, con que sepamos la Biblia, con que estudiemos las profecías y las citemos de memoria. Se requiere una humillación completa a Jesucristo.
Se requiere un espíritu de abnegación. Vez tras vez estamos notando en estos capítulos del deseo de todas las gentes que se repite el principio que encontramos en el capítulo 1. El principio de negación a sí mismo es el principio que rige el cielo. Y estos sabios entendieron que ese era el plan de Dios. Dice, ¿qué fe la suya? Podría haberse dicho de los magos del oriente, como se dijo más tarde del centurión romano, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y yo les decía la otra vez, son poquitos, contados con los dedos de las manos, personas que realmente manifestaron fe en Jesús. Porque hoy Dios te dice a ti, ¿crees en mí? Sí, yo creo en ti. Bueno, entonces entrégate. No, pero es que primero tengo que arreglar estas cosas. ¿Tú crees en mí? Sí, yo creo en ti. Entonces, ven, guarda los mandamientos de Jehová. No, pero es que me toca trabajar el sábado. O es que tú crees en mí. Sí, claro, yo creo en ti. Bueno, entonces entrégale todo lo que tienes. No, pero es que yo necesito, o es que aquello o otro. Poquitos, contados con los dedos de las manos, fueron los que manifestaron realmente fe, entrega total a Jesús. Y Dios espera de nosotros lo mismo. Confía en Él. De eso depende nuestra salvación. En vez tras vez en la Biblia encontramos esos personajes que ella mencionaba en una meditación, cuando Gedeón viene y le dice Dios le dice, ve y liberta a mi pueblo. ¿Crees en mí? Sí, Señor, yo creo en ti. Bueno, entonces vamos. Sí, pero dame una señal primero. Voy a colocar un vellón y si se moja y todo está seco, entonces yo voy a ir contigo. Y Dios, que es tan lindo, atiende nuestros llamados. Y va Gedeón, encuentra el vellón mojado, recoge un vaso con agua y todo está seco. ¿Crees en mí? Ah, sí, Señor, sí creo. Ahora vamos con toda. Bueno, entonces vamos. Sí, pero una segunda, como por no dejar, o sea, por descarte. Porque es que, ¿por qué no cambiamos la señal? Que ahora parezca todo mojado y el vellón seco. Y él pensaba dentro de sí, es que eso es más difícil, que todo esté mojado y el vellón esté seco, sí es más complicado. Sí, solo es por tener la seguridad. Bueno, está bien, y Dios es tan lindo que nos da esas pruebas. Él va otra vez y encuentra el vellón seco y todo el piso mojado. Y entonces ahora él le dice, ¿crees en mí? Sí, ahora sí, vamos contra, entonces vamos. Y entonces levanta un tremendo ejército, 32,000 hombres fueron a la batalla. Y cuando ya están para pelear, entonces el ángel de Jehová que los acompañaba les dice, no, son muchos, tienes que dejar mucha gente, dígale a toda la gente que tiene miedo que se devuelva. En serio, Señor, pero allá en el otro lado tenemos más de 180,000 del ejército. No, pero son muchos. Igual, si alguien tiene miedo, después nos acobarda a los demás, así que es mejor que no. Y entonces Gedeón va y le dice a su ejército, ¿quién tiene miedo? Y se devolvieron 22,000, quedaron solo 10,000. Gedeón ahora dice, bueno, con 10,000 va a estar más difícil, pero bueno, no importa, 1 contra 20, de a 20 cada uno, pero podemos, vamos. Y entonces el ángel le dice, no, pero todavía son muchos. Muchos, Señor, sí. Descartemos, ustedes saben la historia, quedaron 300. Y ahora con 300 Dios le dice a Gedeón, Gedeón, ¿crees en mí? Sí, Señor, yo creo. Vamos, vamos. Pero él estaba débil, estaba acobardado, estaba angustiado. Y ustedes saben la historia, esa noche Dios le dice, ¿sabes qué, Gedeón? Yo sé que estás asustado, pero para que tú tengas seguridad, ve con tu lanza al campamento de allí de los madianitas y escucha lo que están diciendo allá. Y allá escucha un sueño que tienen los siervos de que un pan de cebada destruiría a los madianitas. Ese es Gedeón. Y él se vuelve a decir, bueno, Señor, si tú dices que con 300 vamos a conquistar, pues vamos con 300. Hermanos, Dios necesita eso. Estos sabios, Dios los llamó. Un viaje largo, penoso. Y el que cree está dispuesto a ir a las últimas por el Señor. Esa es la disposición del corazón que Dios necesita de nosotros. ¿Está pasando cosas terribles en el mundo? Sí, pero Dios te está diciendo, ¿crees en mí? Sí, Señor, yo creo en ti. Entonces, suéltate, confía. Yo tengo todo bajo mi mano. El mundo está, no solo el mundo, el universo está a mi control. Yo soy el soberano del universo. No se cae la hoja de un árbol si yo no lo quisiera. ¿Crees en mí? Confía en mí. Yo estoy peleando por ti. Y por eso estos sabios que confiaron, creyeron en el llamado de Jesús, le dieron sus corazones a Dios como su Salvador y entonces sacaron sus presentes, oro, incienso y mirra. Le entregaron sus posesiones.
No habían comprendido, los magos no habían comprendido el designio de Herodes, así que ellos se devolvieron para decirle a Herodes, mira, encontramos al Mesías, pero recibieron en un sueño la orden divina de no comunicarse más con él. Y ustedes saben la historia, él se devuelve por otro camino. Eso enardeció a Herodes. Igualmente José recibió la advertencia de huir hacia Egipto con María y el niño. Dios, hermanos, una lección importante, conduce a su pueblo. Puede ser que el mundo nos ponga en riesgo, puede ser que haya peligro. Herodes se enardeció, salió enfurecido a buscar a los sabios, a matar a los niños, a buscar a Jesús. Pero Dios ya va conduciendo a su pueblo. Le dijo a los sabios, no, váyanse por otro camino, tranquilos. Y a José y a María, vienen a buscar al niño, váyanse para Egipto. Hermanos, Dios nos va a decir lo que tenemos que hacer en el momento justo. Si de pronto estás angustiado por lo que está pasando en este momento, y qué va a pasar y que para dónde voy a coger, y es que Dios nos ha dicho que hagamos esto o aquello, Dios te va a decir en el momento justo, así como se los dijo a ellos. Dios nos lo va a decir. Necesitamos confiar en Dios. Dios tiene todo bajo control. Dios nos va a decir cuándo tomar las decisiones, pero nuestra parte es hacer lo que hicieron los sabios. Póstrate en adoración a Jesús. Hónrale con todo tu vida, tus bienes, tu mente. Entrégale tus mejores presentes, entrégale lo mejor de tu vida y Dios te va a conducir al puerto seguro. Mediante los sabios, Dios había llamado la atención de la nación judía al nacimiento de su hijo. Y yo quiero detenerme un poquito aquí. ¿Por qué Dios llamó a estos sabios para predicarle a Jerusalén la venida del Mesías y por qué no se levantó alguno del pueblo para hacerlo? Esto es tremendo. Aquí dice que Dios llamó por medio de los sabios la atención de la nación con respecto al nacimiento de su hijo. Y aquí yo quiero resaltar un punto importante. A Dios le interesa más nuestra actitud o le interesa más aún incluso nuestra legalidad y obediencia. O no tal vez, yo diría el conocimiento más bien. Dios le interesa más todo el conocimiento que tú puedas tener de la verdad o la actitud que tienes con respecto al poquito de conocimiento que tienes. Porque aquí yo encuentro un contraste tremendo. Una nación que tenía un conocimiento pleno de la verdad, lo vimos, sabían de las profecías, sabían dónde iban a ser el Mesías, sabían todas las circunstancias. Pero ¿de qué les sirvió tener todo ese conocimiento si no tienen la actitud correcta? En cambio encuentro a unos hombres que venían de una nación lejana, no conocedores de toda la doctrina, de todo el conocimiento de la verdad, pero con el poquito conocimiento que tenían la actitud correcta. Dios, ¿qué utilizó en esta circunstancia? ¿El conocimiento, la profecía que ellos tenían en su mente, o utilizó la actitud? Lo mismo hoy, apreciado, lo mismo hoy es lo que Dios va a utilizar para honrarle y para servirle. De nada te sirve que tengas todo un conocimiento de la verdad y que sepas las profecías y las repitas de memoria y que seas estricto en todo lo que la palabra de Dios dice. Muchos de los fariseos eran estrictos, doblemente, o sea, eran fanáticos literalmente. Pero ¿de qué te sirve ser estricto en muchas cosas si no tienes la actitud correcta? Dios puede utilizar a personas gentiles que no tienen un conocimiento pleno de la verdad, pero con una correcta actitud para cumplir sus propósitos. ¿Qué necesitamos entonces nosotros hoy, hermanos? Pedirle a Dios, Señor, dame la actitud correcta. Con el poco o mucho conocimiento que tengo, dame la actitud correcta. Necesito ser dispuesto en mi corazón para que hagas de mí un instrumento en tus manos. No me sirve simplemente, yo lo digo y no, lo digo con cariño, pero hay tristemente muchas personas que se han levantado en nuestra iglesia, que justamente es lo que ha provocado que haya tanto movimiento disidente. Esta iglesia está en apostasía, mire lo que se está haciendo aquí, mire todo lo que están esas prácticas. Y es que nosotros sí somos un movimiento de avanzada y nosotros sí estamos haciendo lo que la palabra de Dios dice, porque Dios está buscando es un pueblo perfecto y sin mancha y que no cometa ningún pecado. Y de hecho Dios quiere presentar delante de una iglesia sin mancha y sin pecado. Pero déjame decirte, el principal pecado no es comer carne, no es, yo voy a decir esto y sé que va a quedar grabado, ni siquiera es
quebrantar el sábado. Porque eso es lo que la nación se había encargado de hacer. Hacer creer que porque tú guardabas el sábado te hacías acreedor y te hacías más santo que las demás naciones. Los demás son paganos y están pisoteando el sábado, están perdidos. Nosotros sí somos obedecedores del sábado, tan estrictos que si tú caminas 1 kilómetro un sábado ya te tienes que quedar ahí. No puedes caminar más porque eso ya es quebrantar los mandamientos de Jehová. Eran estrictos, pero ¿de qué les servía ser así si no tienen la actitud que Dios necesitaba para poderlos usar? Pero encuentro aquí a unos paganos que no tenían ese conocimiento de la verdad y Dios los usó, Dios los utilizó para predicarle a la capital de su pueblo, a Jerusalén. Aquí hay algo muy importante para nosotros que no quería dejar pasar. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Dios puede utilizar más una actitud correcta que un conocimiento correcto, una doctrina correcta. Mediante los magos, Dios había llamado la atención de la nación judía al nacimiento de Jesús. Sus investigaciones en Jerusalén, que excitaron aún los celos de Herodes, cosas que atrajeron la atención de los sacerdotes y rabinos, dirigieron los espíritus hacia las profecías concernientes al Mesías. Tremendo. Si esto se aplicara para nosotros hoy, estos paganos que vinieron y anunciaron en Jerusalén, ha nacido el Mesías, fue lo que provocó que muchos del pueblo ahora se volcaran a estudiar las profecías. Los que debieran haberle anunciado al mundo, mira, Jesús viene pronto, o Jesús, sí, el Mesías viene pronto, no lo hicieron. Y el Mesías vino y ni siquiera ellos lo aceptaron. Pero los gentiles vinieron y alborotaron a la ciudad y ahora provocó que mucha gente se interesara en querer estudiar la profecía. Y puede ser lo que está pasando hoy. Mucha gente está ávida, quieren saber qué tan cerca está la venida de Jesús. ¿Estamos cerca? ¿Realmente todo esto que está ocurriendo son acontecimientos que la Biblia profetizaba? ¿Realmente será que esto será el tiempo de angustia? ¿Será que tantas cosas que la gente ahora está ávida? Nos están llamando, nos están buscando para saber, bueno, yo quiero estudiar, ahora sí quiero buscar. Hermanos, es el momento, es la oportunidad de Dios. Y Jesús utilizó a estos hombres para que justamente la gente se inquietara. Tengo un par de párrafos más subrayados. Dice, Satanás estaba resuelto a privar al mundo de la luz divina y empleó su mayor astucia para destruir al Salvador. Pero aquel que nunca dormita ni duerme, velaba sobre su amado Hijo. Hoy, pues Jesús ya se encuentra intercediendo por nosotros en el cielo, pero Satanás, si yo pasara esto, voy a utilizar una herramienta homilética para aplicarlo a nosotros. Voy a leer el párrafo completo y después lo voy a leer aplicado. Dice, aquel que había hecho descender maná del cielo para Israel, había alimentado a Elías en tiempo de hambre, proveyó en una tierra pagana un refugio para María y el niño Jesús. Y mediante los regalos de los magos de un país pagano, el Señor suministró los medios para el viaje a Egipto y la estada en esta tierra extraña. Impresionante. Dios cuidaba a Jesús, le proveyó, lo mandó para Egipto a vivir en una ciudad, en un lugar que no conocía a Dios, y le dio los suministros suficientes. ¿Qué le dio para que el bebé pudiera vivir los años que estuvo escondido allá en Egipto? Los regalos que le trajeron los magos. El oro, el incienso y la mirra fueron los recursos que Dios le dio para sostener a su hijo allá en Egipto. Voy a utilizar esta cita para aplicarlo a nosotros. Satanás estaba resuelto a privar el mundo de la luz divina y empleó su mayor astucia para destruir a su iglesia, a nosotros, para destruirnos a nosotros. Pero aquel que nunca dormita ni duerme, velaba sobre su amada iglesia, aquel que había hecho descender maná del cielo para Israel y había alimentado a Elías en tiempo de hambre, proveyó en una tierra pagana refugio para su iglesia. Y mediante los regalos de los sabios del país pagano, el Señor suministró los medios para el viaje a Egipto y la estada en esta tierra extraña. Hice un ejercicio, aplicar esa cita para nosotros. Hermanos, porque esa misma experiencia es la que Dios va a manifestar con nosotros. Él dice allí, aquel que no duerme, aquel que veló sobre Jesucristo también no duerme y vela por nosotros. Aquel que había hecho descender maná del cielo a Israel, hermanos, si es necesario, va a hacer descender maná del cielo para ti
que estás asumiendo una crisis, una circunstancia difícil en este momento. ¿Por qué? Porque el que no duerme, el que no ha escondido su oído para escuchar, está pendiente de nosotros, de su iglesia, en este tiempo del fin, cuando Satanás se ha resuelto privar al mundo de la luz divina. Y así como Dios guardó a Jesús, lo protegió, lo sustentó en ese tiempo de prueba, para que después Él viniera y predicara su mensaje poderoso del reino que estableció la iglesia cristiana, así mismo hoy, aunque Satanás intenta y está resuelto a privar al mundo del mensaje de la luz divina a través de todo esto que está ocurriendo, Dios protegerá a su pueblo, lo va a sostener, lo va a sustentar para que salga de ahí y vaya e ilumine la tierra con su gloria. Eso está pronto a ocurrir, hermanos. Creámoslo. Dios te va a sostener. Dios no duerme. Dios provee. Así como alimentó a Elías, te va a sustentar. ¿Cuánto tiempo va a ser esto? Pues ellos tuvieron que durar un tiempo allí, escondidos en Egipto, hasta que él quería matarlo. Herodes murió y ellos pudieron salir de allí y regresaron a su tierra. Dios se deleita en honrar la ofrenda del corazón que ama, dándole la mayor eficacia en su servicio. Queremos ver feliz a Dios, queremos ver sonreír a nuestro Padre. Dice, Dios se deleita en honrar la ofrenda del corazón que ama. Lo que le vayamos a dar a Dios, entreguémosle con amor, porque lo reconocemos, porque lo amamos, porque estamos agradecidos por su sacrificio, dándole la mayor eficacia a su servicio. Y tengo esta línea también subrayada. Si hemos dado nuestro corazón a Jesús, le traeremos también nuestros donativos, nuestro oro y plata, nuestras posesiones terrenales más preciosas, nuestros dones mentales y espirituales más elevados serán dedicados libremente a aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Esto es una lección importante de este capítulo 2 de Mateo. Si tú amas a Jesús, si le has entregado tu corazón a Jesús, también estarás dispuesto a darle lo mejor de ti. Está hablando aquí tanto de nuestros recursos, nuestro dinero, nuestras posesiones más preciosas, nuestros dones mentales, dice allí, nuestros dones mentales y espirituales más elevados serán dedicados libremente a aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Lo entregaremos porque estamos agradecidos, porque hemos reconocido su amor. Y Dios está esperando en este momento, hermano, que le demos lo mejor que nosotros tengamos. Dios no requiere de nuestras obras. No le demos el tiempo que nos queda. No nos demos las facultades que nos quedan. Ahora, yo le hablo aquí a una persona que tal vez ha pasado toda su vida y no le ha entregado lo mejor a Jesús y está llegando al final de sus días, tal vez ya han pasado muchos años y de pronto pueda sentir, bueno, yo ya no le di lo mejor a Dios, pero mira, lo que te queda, entrégaselo a Jesús, entrégaselo. ¿Cuántos años te quedan por vivir? ¿10, 20, 30, 5, 2, 1? No sabemos cuánto, pero ¿sabe qué te está diciendo Dios? Esa vida que te queda, entrégamela, entrégamela. Pero Señor, yo ya no di lo que hubiera podido dar, yo tenía todo mi dinero y lo perdí por mis malas decisiones, tenía mi salud y la perdí, ahorita estoy enfermo, ahorita estoy aquí en la cama de un hospital y entrégale eso que te queda, entrégaselo a Jesús. El negocio que Dios te ofrece es, entrégame esa vida que te queda, te la cambio por vida eterna. Dios espera que le entreguemos lo mejor. Pero si hemos pasado nuestra vida desperdiciándola y le vamos a entregar así sea lo que nos queda de nuestra vida, entrégaselo de todas maneras. Dios está esperando para recibirlo y para cambiártelo por los ricos dones de su gracia que tiene para nosotros. Y termino con esta línea que dice, después de que Herodes descubre esto, él se enfurece y envió soldados a Belén con órdenes de matar a todos los niños menores de 2 años. Ustedes saben, la terrible matanza. Los mandó a Jerusalén. Los judíos habían traído esta calamidad sobre sí mismos, dice más abajo. Eso se hubiera podido evitar. Ellos, que eran portadores de la luz, la rechazaron. Las advertencias, llamado tras llamado. Y cuando uno rechaza constantemente la luz, miren, no fue Dios el que vino a castigarlos. No fue Dios el que le mandó rayos y centellas desde el cielo. El enemigo de Dios, utilizando a Herodes, vino y despiadadamente mató a todos los niños de Israel, de Jerusalén, los menores de 2 años. Si hubiesen andado con fidelidad y humildemente delante de Dios, de alguna manera señalada, Él habría hecho inofensiva para ellos la ira del rey. Si nosotros fuéramos fieles a Dios, puede ser que se levante el rey más poderoso de este planeta, puede ser que la nación, la potencia mundial de hoy en día venga a intentar oprimirnos, pero si somos humildes,
Y si manifestamos fidelidad a Dios, Dios va a hacer que esos ataques sean inofensivos para nosotros. Pero si obstinadamente nos rebelamos contra el llamado de Dios, pues Dios simplemente retira su protección y no impide los decididos ataques de Satanás contra nosotros. Pero se habían separado de Dios por sus pecados y habían rechazado al Espíritu Santo, que era su único escudo. No habían estudiado las Escrituras con el deseo de conformarse a la voluntad de Dios. Y con esa línea termino. Rechazar al Espíritu Santo de Dios en esta época final es sumamente peligroso. De hecho, siempre ha sido peligroso. Rechazar al Espíritu de Dios es el único escudo que nos va a favorecer en esta época final, puede llevarnos a nuestra ruina. No estudiar las Escrituras con el deseo de conformarse a la voluntad de Dios es sumamente peligroso. Y tal vez estoy hablándole aquí a personas que son estudiosas de la palabra y que se han encontrado con verdades solemnes, pero que por la voz de la tradición o de los líderes espirituales que nos han dicho, sí, eso dice ahí, pero eso no importa, Dios cambió, o ya nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, todo lo que nos puedan decir. Estudiar las Escrituras no con un deseo de conformarse a la voluntad de Dios puede traer grandes desastres para nuestra vida. El Señor nos ha llamado con su infinito amor y misericordia a ser parte de esos que iluminarán la tierra con su gloria en este tiempo del fin. Queremos ser parte de esos escogidos, queremos ser instrumentos en las manos de Dios. No se te olvide, aquel que no dormita ni duerme, vela por su pueblo, lo sostiene, lo cuida, lo guarda y lo va a sustentar para cumplir sus propósitos.